Quedan aquí en el santuario. Dios les bendiga, mis hermanos. Gozosos en el Señor. Se gozaron. Bueno, pues ha llegado la hora de continuar con nuestra conclusión de nuestra cuarta clase. Acepte su responsabilidad. Pero antes quisiera, si pudieran mis hermanos, poner en la pantalla Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Jesús. Mis hermanos, quisiera que pusiéramos atención a lo que dice esa escritura. Y si me pueden acompañar, la leemos directamente ahí en la pantalla. Y dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. 32, mi hermano. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Se ponen de pie, mis hermanos? Vamos a orar al Señor. Bendito Dios, te damos gracias. Primeramente, Señor, porque solamente, Señor, tu palabra, tu verdad, nos hará libres. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú tomas el control, Señor, en esta hora de esta clase. Que seas tú, Señor, hablando por medio de mí, siendo yo nada más ese instrumento el cual tú utilices. Que seas tú, Señor, poniendo en mí esas palabras perfectas y exactas que tu pueblo necesita escuchar en esta noche. Asilenciamos toda otra voz que no sea la tuya. Padre, activamos ángeles, guerreros y guardianes alrededor de nosotros. Muros de fuego se han levantado alrededor de nuestras vidas y alrededor de este lugar. A donde, Padre, tu palabra, Señor, sea, Señor, la que ministre cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús declaramos que esta palabra, Señor, nos va a tocar el corazón y que verdaderamente seremos, Señor, esos discípulos tuyos, Señor, que te siguen, Señor, con ese amor y esa pasión, Señor, para contigo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Le damos gracias a Dios por todas las cosas maravillosas que Él está haciendo en nuestras vidas. Y nos quedamos en nuestra clase en la capacidad de liderazgo. Es el tope que determina el nivel de la eficacia de una persona. Y esto es, mis hermanos, la ley del tope. Así se llama, la ley del tope. Dice: la capacidad de liderazgo es el tope que determina el nivel de eficacia de una persona. Y lo vamos a ver, mis hermanos, que su capacidad es la que lo va a llevar a liderar. Amén. Si usted no es eficaz en lo que está haciendo, no va a tener el puesto en su trabajo que usted anhela. Amén. Eso es ser eficaz. Usted domina toda el área de su trabajo. Usted es el mejor, el que llega temprano, el que se pone al día, el que checa primero y el último en irse. Amén. Eso es ser eficaz, no ser barbero, eficaz. ¿Sí? Vamos a ir desglosándonos en este significado. Dice: la capacidad de liderazgo es el tope que determina el nivel de eficacia de una persona. ¿Qué quiere decir eficacia, mis hermanos? Capacidad para obrar o para conseguir
un resultado determinado. Amén. Capacidad para obrar o para conseguir un resultado determinado. Como líder necesitamos frecuentemente estar estudiando, capacitarnos en el ramo en el que nos movamos. Tu eficiencia será la que determine tu liderazgo. Amén. Unos han nacido para ser nada más obreros, otros han nacido para ser jefes de línea, supervisores, jefe de supervisores, subgerente o gerente. Amén. Dependiendo de su capacidad, dependiendo de lo que usted dice, de lo que usted estudie, ¿sí? De lo que usted se prepare. Si usted quiere tener éxito en su trabajo, primero necesita conocer todo el material, los costos y después a la gente que usted tiene con usted. ¿Quién es el que puede trabajar? Porque hay unos que trabajan más que otros. Les gusta trabajar, para eso fueron creados, para trabajar. Hay otros que están observando quién es el que hace las cosas y quién es el que no. Ese ya es jefe. Sí, ya puede ser un encargado, que usted lo puede anotar ahí. Pero si nosotros no estudiamos, no nos preparamos, el maestro debe de actualizarse año con año en la escuela para que pueda impartir sus clases. Ellos tienen cursos para impartir sus clases. Si usted quiere ser un buen maestro, va a tener que prepararse, tiene que estudiar. En cualquier ramo, mi hermano, no vamos a hablar de pararse aquí enfrente, no, o de abrir un grupo familiar en su casa. Tiene que prepararse, ¿sí? Tiene que capacitarse. ¿Para qué? Para que usted sea un buen líder, sea eficaz, sea más de los que están atrás de usted, ¿sí? Entonces, tu equipo no puede crecer si tú no crees, si tú no te preparas. Esa es la ley del tope, mis hermanos. Y yo creo que lo podemos experimentar nosotros en la vida como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, que es mejor, mis hermanos, estar conociendo, como el versículo que acabamos de leer, Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. La verdad nos va a hacer libres. La verdad nos va a ayudar a conocer a los demás. La verdad nos va a hacer discípulos. ¿Qué dijo la palabra? De Jesús. Vamos a ser esos discípulos. Pero ¿cómo lo tenemos que hacer, mis hermanos? Estudiando, viniendo a estas clases. Y ustedes ponerse y tomarse de la mano del Señor cuando ustedes leen la Biblia en su casa. Dios le va a hablar a usted. Dios le va a hablar de una manera u otra. Yo no sé en qué forma le vaya a hablar. Pero si yo busco un versículo, el Señor, yo se lo aseguro que a usted le habla diferente que a mí. Porque yo no necesito lo que usted estaba necesitando en ese versículo. Eso es ser guiado, ¿sí?, por el Espíritu Santo, porque Él nos habla de acuerdo a lo que nosotros necesitamos en ese momento. Amén, mis hermanos. Quisiera que fuéramos a Segunda de Crónicas, capítulo 10, y vamos a ver un ejemplo de este hombre, de este hijo de Salomón. Cuando él murió, le dejó el cargo por ser hijo de Salomón. Roboam se llama. Cómo él tomó el cargo de rey sin tener la mínima idea del cargo que iba a hacer.
No tenía idea el hombre, ¿sí? Y si vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 10, versículo 3 al 11, y dice la palabra del Señor así: y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel, hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pasado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y les dijo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Fíjese, él fue y pidió consejo a los ancianos, pidió consejo al hombre. Pongan atención, todavía no se los voy a decir lo que hizo Salomón. Vamos, punto 1. Y ellos le contestaron diciendo: si tú condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Fíjese qué error tan grande de este hombre, Roboam. Muchas de las veces nosotros, mis hermanos, fíjense la enseñanza del día de hoy. Su nivel de tope. Él no tenía ni siquiera la mínima idea, a pesar de que su padre había sido el hombre más sabio de toda la tierra, de cómo gobernar a un reino. No tenía la idea. Fue y pidió consejo, pero lo hizo a humanos. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, en vez de ir directamente con el Señor, vamos con el vecino, con la comadre, con el compadre, con el amigo de la cantina a pedirle un consejo de nuestros problemas que estamos pasando? Yo se los aseguro, mis hermanos, que si ese hombre está peor que usted, está peor o más mal que usted, o está pasando otra situación peor de la que usted está pasando, no vaya ante los hombres, mis hermanos. Mucho menos si no es cristiano, mucho menos si no es creyente. Vayamos directamente con el Señor. Ya el Espíritu Santo le hará decir y le mostrará que vaya con un anciano de la iglesia, que vaya con el pastor, o que vaya con X hermano de la iglesia, o se va a encontrar simplemente, vete por este camino y se va a encontrar una persona que le va a decir la palabra de aliento que usted necesita para salir adelante de esa situación donde está. Amén, mis hermanos. Pero primero consultamos a Dios. No vayamos con los hombres. Esta es una gran enseñanza, mis hermanos, de un hombre que no supo liderar, que no supo ser rey en ese momento. Entonces entendemos que necesitamos verdaderamente, mis hermanos, depender al 100% del Señor Todopoderoso. Amén, mis hermanos. ¿Me sigue hasta aquí? ¿Sí me está entendiendo? Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, fíjese, tomó consejo con aquellos jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio, y les dijo: ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Y así le dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. Fíjese hasta dónde estos jóvenes que se criaron junto con él, por no tener una dirección, por no tener una comunicación con el Señor, fíjese lo que mandó. Le dijeron: haz
Si mi padre los azotó, pues ahora tú aviéntales escorpiones para que se alivianen. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué le digo? Que no es bueno consultar a los hombres, mucho menos los que no caminan de la mano del Señor y que no tienen ni siquiera la mínima idea de lo que es estar en un lugar santo, en un lugar donde venimos a adorar al Señor, a donde el Señor nos toca, donde nos habla, nos redarguye, para que nosotros podamos ser verdaderamente esos hijos de Dios que Él necesita que seamos. Amén. Mis hermanos, fíjense nada más. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Robán al tercer día, según el rey les había mandado, diciendo: volved a mí de aquí en 3 días. Y vuelve a decirnos, mis hermanos, todo lo que este hombre dijo. Y fíjense lo que dice acá en el 18. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía cargo de los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam y subiendo a su carro huyó a Jerusalén. Todavía el muy descarado, porque le vamos a decir así, mandó a cobrar sus tributos, ¿sí? ¿Y qué le pasó al siervo que mandó? Lo apedrearon y murió, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estaba en su capacidad. Ese es un tope, mi hermano, que muchas de las veces nosotros debemos de quitar de nuestros ojos, ¿sí? Nosotros hemos nacido para ser bendecidos, para ser de bendición, ¿sí? Pero nosotros tenemos que quitarnos esa venda de que no podemos tener más allá de lo que podemos ver, porque no le creemos al Señor que Él nos lo puede dar. Amén. Si este hombre Roboam, el rey, hijo de Salomón, hubiera tenido tantita sabiduría de lo que su padre tendría, no hubiera perdido tanto dinero como lo perdió. Y no nada más perdió eso, mis hermanos, ¿sí? Él perdió un reino completo, porque no estaba capacitado para hacer las cosas realmente como las que tenía que hacer, ¿sí? No estaba capacitado, porque era de pachanga el muchacho, era de pachanga, ¿sí? Nunca vio la sabiduría de su papá, nunca vio todas las riquezas. ¿Por qué? Porque nunca estuvo tomado de la mano, ni siquiera, yo se los aseguro, que ni siquiera tenía la visión que tenía su padre Salomón, ¿sí? Entonces vemos a Roboam como un hombre que llegó a su nivel nada más de gobernar a un pueblo, a un reino, mis hermanos, porque era grandísimo el reino de David, que le dejó a Salomón, y Salomón lo extendió. Dice que todos los reinos le venían y le daban tributo a Salomón, y todos le traían joyas, esmeraldas, de todo. Fíjese nada más el poderío de Salomón, que la plata en el tiempo de Salomón no tenía un valor. Así lo dice la palabra, en ese tiempo. ¿Se imagina la plata? No tenía valor, porque era oro, diamantes. De lo mejor le traían a Salomón, ¿sí? Y a Roboam, fíjese, mandó a su siervo y lo apedrearon. ¿Por qué? Porque no tenía esa capacidad, no tenía sabiduría para poder gobernar un reino. Entonces dice, nos habla de un liderazgo, fíjense lo que les voy a decir, por la palabra me perdonan, mediocre, ¿sí? Tenía un liderazgo mediocre, sin carácter, porque no tenía humildad, porque era arrogante, ¿sí? Porque primeramente él, si él hubiera sido humilde, él les hubiera hablado de una manera a los ancianos y no hubiera pedido ni tampoco consejo a esos jóvenes con los que se juntaba, ¿sí? Pues no tenía humildad, porque no tenía humildad. Una conducta deplorable, sin escrúpulos, sí, porque no tenía un escrúpulo el hombre. Dice, mi padre los azotó, pues yo les voy a aventar escorpiones. Pues casi no dijo, les voy a aventar hasta las serpientes, ¿no? O los voy a aventar al foso para que se eduquen tantito. Un criterio sin un fundamento para ser un buen rey. Y a pesar de que su padre lo había sido, un gran rey.
A diferencia de su abuelo David y su padre Salomón, vemos esa gran diferencia de ser un buen rey y un gran líder. De ser un buen maestro a ser un buen discípulo. A ver, mis hermanos. Vayamos a Primera de Reyes. Vamos a ver la diferencia de uno y del otro. Vamos a ver a Salomón, el padre de Roboam, ¿sí? Y vamos a ir al capítulo 3, Primera de Reyes, capítulo 3. Vamos a empezar del versículo 5 para no leer todo. Ya en su casa ustedes lo pueden leer con más calma. Y si ven unos capítulos antes, van a ver la grandeza de Salomón, hasta dónde llegó sus riquezas y todo, ¿no? Pero vamos a ver aquí, Primera de Reyes 3, 5, dice la palabra del Señor así. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón le dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que sentase en su trono, como sucede en este día. Fíjese la diferencia de Roboam a Salomón. Y si leo más arriba, dice que Salomón daba holocaustos al Señor, caminaba, o sea, agradó a Dios cómo caminaba delante de él, porque era un joven, ¿sí? Pero fíjese lo que está hablándole el Señor, dice, Dios le dijo, Jehová le dijo, ¿sí? 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Fíjese nada más la sabiduría de este hombre. A su corta edad, lo que estaba hablando al Señor. ¿Sí? ¿Se mira la diferencia de Roboam? Dice, mi padre los maltrató con azotes, ahora yo les voy a dar escorpiones. Y fíjese lo que está diciendo Salomón aquí. Dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Eso era el pueblo. Ese era el reino de David que había dejado y había heredado a Salomón. Y ese mismo rey, todavía aún más grande, se lo heredó a Roboam. Amén, mis hermanos. ¿Me siguen hasta aquí? Y agradó delante del Señor. Arriba. Da pues a tu siervo corazón entendido. Fíjese lo que dice mi hermano. Dale corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? ¿Quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Fíjese lo que dijo Salomón a Dios. Y dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¡Qué sabiduría! ¿Sí? Y era un hombre, mis hermanos, que todavía estaba nada más encaminado en los pasos de David su padre. Todavía él, yo siempre digo, era inexperto, porque aquí lo dice, pero también ya era sabio a la vez, ¿sí? Ya tenía el discernimiento. Nomás necesitaba la ayuda del Señor para poder, mi hermano, quitarle la venda que muchas de las veces nosotros tenemos. Amén. Dios nos ha dado la mente de Cristo, mis amados. ¿Sí? Amén. Nos ha dado la mente de Cristo y nomás necesitamos quitarnos nada más esa telaraña que tenemos en nuestros ojos para poder ver las grandezas que tiene Dios para con nosotros. Amén. ¿Me sigue hasta aquí, mi hermano? Y dijo Dios, pues ¿por qué has mandado esto y no me pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio?
He aquí que lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Por tanto, que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días. Mi hermano, eso es lo que Dios a usted y a mí nos ha dado, ¿sí? Nos ha entregado todas esas riquezas, nos ha entregado todos esos reinos a nuestros pies, porque eso es lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? Nomás necesitamos creerle a Dios, necesitamos creerle al Señor. Vea lo que hizo Robán, su hijo, lo contrario a él, ¿sí? Lo contrario, queriendo acabar con el pueblo en vez de engrandecerlo, en vez de tener ese corazón humilde como Salomón pidiéndole sabiduría al Señor, y al revés, Robán iba por otro lado, mi hermano. Vemos la capacidad de uno con el otro, vemos la maldad de uno y vemos el corazón de otro. ¿Por qué? Porque Salomón se lo pidió al Señor y Robán fue a pedir consejo a los hombres, aunque los haya pedido a los ancianos, pero a los ancianos como conveniencia y a sus amigos para destruir al pueblo. Mediocre. Entonces, si nosotros queremos ver, mis hermanos, un grupo grande, si nosotros queremos liderar, si nosotros queremos salir más allá, necesitamos ir delante del Señor, quitarnos ese tope, quitarnos esa venda y subir ese escalón que necesitamos subir en el nombre de Jesús. Amén. Porque si no lo hacemos, mis hermanos, vamos a ser como Robán, ¿sí? Vamos a vivir en esa mediocridad y no queremos vivir en esa mediocridad. Estamos aquí para aprender, estamos en una clase para que podamos nosotros conocer lo que hemos leído, que seamos unos buenos discípulos, porque la verdad nos va a hacer libres. Amén, mis hermanos. Yo creo que si vemos toda esta diferencia, dice, vemos con qué humildad le hablaba al Señor, pero también le hace saber que Él quiere depender totalmente de Él. Y muchas de las veces nosotros no dependemos del Señor. Veamos la dependencia como líderes, como maestros, y como usted lidería en donde usted se mueva, mi hermano, usted tiene que depender de Dios. ¿Quiere que todo le funcione bien? Pídale al Señor sabiduría antes de empezar un proyecto nuevo, antes de empezar una escuela, antes de empezar su clase, antes de empezar lo que tenga que empezar. Necesita pedirle dirección al Señor para que Él le muestre lo que tiene que venir a decirles aquí enfrente, ¿sí? Usted no debe de ser copia de nadie, mi hermano. Usted debe de ser original, ¿sí? Dios a usted lo hizo especial, original, ¿sí? Y de esa misma manera usted debe de venir y buscar allá en su intimidad, en la presencia del Señor, el rostro de Dios, y pararse y decirle al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo les dé a tu pueblo? ¿Sí? Pero muchas de las veces nos cuesta trabajo pedirle eso al Señor, ¿sí? Yo he conocido gente, la semana pasada estuve hablando con un muchacho de 26 años. El hombre no fue a ninguna escuela, es más, no terminó ni siquiera la high school, y el hombre tiene una compañía que hace edificios. Tiene 26 años y él se mueve en su sabiduría. Él sabe leer los planos, él sabe, me dijo de todo lo que sabe. Y dice, y nunca he ido, dice, a una escuela de ingenieros, de arquitectos. Dice, yo este edificio lo quito y lo vuelvo a hacer de esta manera, ¿sí? Le dije, tú tienes ese liderazgo en ti, ya eres líder por naturaleza, ya Dios te dio ese talento, ¿sí? Pero ahora lo que te falta es el don de Dios en tu corazón, amén. Lo que te hace falta es caminar de veras de la mano del Señor. Digo, y si ahorita haces edificios de este tamaño, vas a hacer rascacielos si tú te tomas de la mano del Señor. Amén, mis hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que manejar, ¿sí? No debemos, dice él, yo nada más en ver y en preguntar, fíjese lo que dijo, en ver y en preguntar, dice, yo sé y he aprendido lo que sé hasta ahorita. Y le dije, ¿tú conoces a un Rey de Reyes y Señor de Señores? A un Dios todopoderoso que te puede
liberar de todas esas cosas que tú tienes. ¿Y sabe qué me dijo? Si me va a empezar a hablar de religión, dice, yo no quiero saber de eso. Y le dije, yo no te voy a hablar de religión, te estoy hablando de un ser que es y que vino y murió por ti y por mí, le digo, para que tus pecados fueran borrados, mi amigo. Y si tú te arrepientes y si tú le crees al Señor, no nada más, le digo, te va a dar paz el Señor en tu corazón, sino que todas esas riquezas se te van a multiplicar en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sí? Porque él me estaba presumiendo de todo lo que tiene, mi hermano, sus ranchos, sus casas, 26 años. Y yo le dije, gloria a Dios por lo que Dios te ha dado hasta ahorita. Pero decía, yo no he conocido, dice, el abrazo de mi padre, un beso, un te quiero. Mi hijo, ¿cómo está hoy? Me he querido acercar a mi padre y me dice, no necesito tu abrazo. Dice, ¿sabes por qué? Dice, porque los abrazos son para las mujeres. Wow. ¿Sabe qué? Ese hombre, ese muchacho a sus 26 años se siente totalmente sin amor. No ha conocido el amor, mis hermanos. Ya tiene como 3 veces que se ha casado. ¿Por qué? Porque su felicidad no la hay en la mujer. ¿Y sabe por qué? Porque no tiene a Cristo en su corazón. Y nosotros tenemos esa dicha de tener a Cristo en nuestro corazón. Y sin en cambio nosotros no podemos salir a veces de esa silla para hacer las cosas que tengamos que hacer allá afuera. Amén. Veamos el ejemplo de este muchacho, ¿sí? Que a pesar de todas sus riquezas y a pesar de todo lo que él sabe y todo lo que tiene, mis hermanos, a final de cuentas se siente solo. Tiene motos, tiene lanchas, tiene de todo. Y le digo, pero tú ¿cómo te sientes? O sea, en ti, en tu persona. Dice, me siento solo, don. Le digo, pues vamos a orarle al Señor, le digo, para que venga el príncipe de paz a tu corazón y conozcas el verdadero amor de un padre. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que dar las buenas nuevas a los otros, ¿sí? Y vemos, mire, él podrá hacer edificios, él podrá hacer lo que sea en su trabajo, pero no tiene, mi hermano, lo que nosotros tenemos. Esa paz y esa tranquilidad, que podemos irnos a dormir tranquilos en la noche, ¿sí? Y él vive preocupado porque la gente que tiene no sabe leer los planos, porque tampoco quiere enseñarle a la gente que anda con él a enseñarle, ¿sí? Eso se llama egoísmo y ser mediocre a la vez. Es listo, pero es mediocre, porque si él enseñara a su gente a conocer esos planos, a tratar con la gente, a hacer todo lo que él hace, yo le aseguro que este hombre, este muchacho de 26 años ya tuviera más de 4 o 5 compañías trabajando en el mismo ramo o expandiéndose más. ¿Sabe por qué no? Porque no tiene a Cristo en su corazón. Y nosotros él no depende del Señor, él depende de lo que él sabe. Él depende de la gente. Y yo le voy a decir una cosa, mi hermano. Nosotros dependemos absolutamente del Señor Todopoderoso. En donde no quiera que nos movamos, primero va Dios por delante, porque nosotros somos sus hijos. Y más vale, mis hermanos, estar en un desierto con Dios que en un paraíso sin Dios, mis hermanos. Amén. ¿Sí me entendió lo que le dije? ¿Sí? Es mejor andar en un desierto sin Dios, con Dios, perdón, que en un paraíso sin Dios, mis hermanos. Qué bonita palabra, ¿eh? Es lo que tenemos que nosotros entender, mis hermanos. Por lo cual vemos esa diferencia de un buen líder a un gran líder, que a pesar de sus limitaciones en ese tiempo, que heredó el reino, miró su eficiencia hacia el Señor Todopoderoso. Así que como Salomón debemos de quitarnos esos límites que no nos hacen a veces retroceder. Necesitamos ir para adelante, mi hermano. No, lo que tenga usted enfrente, hagámoslo a un lado, porque no vamos a retroceder ni siquiera, óigalo bien, ni siquiera para agarrar impulso, mi hermano. Agarre esos problemas y esas circunstancias, baje el costal y mire, yo lo que siempre he dicho, de ese costal, yo lo uso de trampolín para subir al siguiente nivel, mi hermano. Yo no sé usted, pero yo he aprendido
que sin Dios yo no soy nada, mi hermano, pero que con Dios todo lo podemos y todo lo logramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, mis hermanos. Dice, o estancarnos para no ver más allá de las montañas que tienes enfrente. Quitémonos esos topes que nos limitan ser un buen líder y pidamos al Señor Todopoderoso sabiduría de lo alto para saber por qué lado iremos. Dependamos absolutamente de Dios para que todo lo que hagamos y deseamos en nuestra vida, escriba sus sueños, metas y propósito y deje a un lado sus limitaciones. ¿Me está entendiendo hasta aquí, mi hermano? Quitemos nuestras limitaciones, quitemos nuestro tope, quitemos esa montaña que tenemos enfrente, esa circunstancia, ese mar, así como muchos, mis hermanos. Moisés lo pasó, Josué lo pasó. Josué decía, Jericó está enfrente de mí, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con nosotros? Pero buscó de Dios, buscó la presencia del Señor, que iba con ellos en el arca, ¿sí? Del pacto. Entonces nosotros, la ventaja que nosotros tenemos como líderes y como hijos de Dios es que nosotros tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, en nuestras vidas. No más que necesitamos dejar que Él sea el que nos lleve para el siguiente nivel. ¿Sí? Tenemos que soltarnos, que Él haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Miremos aquí en la clase, para que alcancemos el más alto nivel de nuestra eficacia, debemos de quitar el tope en su capacidad de liderar. David se enfrentó a muchos topes en su vida, pero esas limitaciones no lo detuvieron. Podemos ver algunas de las limitaciones de David: su familia, su líder, que fue Saúl, que tantas cosas lo quería matar, lo quería destruir, porque acuérdense que decían, ¿no? Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces, para eso fue, prácticamente empezó a tener esa envidia, ¿no? Ese corazón, esa amargura en su corazón en contra de David, ¿sí? Y eso no lo detuvo a David, al contrario, respetó la vida de Saúl, respetó todo su liderazgo, hasta que Dios se encargó de él, porque él creyó en Dios. Y lo mismo nosotros tenemos que hacer. Las limitaciones que puedan haber en nuestras vidas, Dios las va a remover para que usted siga al siguiente nivel, nomás creyéndole al Señor. Amén, mis hermanos. Su trasfondo, su juventud e inexperiencia. David se convirtió en un gran líder, pero no porque le faltaran limitaciones en su vida, sino se convirtió en una persona de muchos logros porque quitaba los topes de su vida. Fíjese la importancia, mi hermano, ¿sí? Todo líder tiene topes en su vida. Nadie nace en ellos, tampoco desaparecerán cuando alguna persona recibe un título, consigue un puesto o un poder, ¿sí? Porque entre más vaya usted avanzando, más topes en su vida va a haber, más limitaciones va a querer usted tener. Pero si no se los deja al Señor, usted va a poder salir adelante porque está dejándole todo y para todo al Señor. Entonces, entre más avancemos, mis hermanos, más topes va a haber en nuestras vidas, ¿sí? Más el enemigo va a venir a decirle, ¿sabe qué? Yo no puedo hacer esto porque a veces no sabemos bien el inglés, o no tenemos los papeles, o simplemente en el trabajo donde nos movemos, el que está arriba de usted nomás es pura tierra encima de usted. Pero acuérdese de aquel comentario que les hice del burro. Al burro ya no lo querían, ya se habían enfadado de él, lo echaron al pozo para que se muriera y decían, échenle una palada de tierra pues para enterrarlo. Y le echaban y el burro bien feliz, porque entre más tierra que le echaban, más subía y más subía. Y decía, y échenle más, allá quietecito, mis hermanos. Llegó el momento en que de repente sale el burro para arriba y dice, gracias a ustedes estoy acá afuera. Amén, mis hermanos. Eso es lo que nosotros no somos burros. Es un ejemplo que yo aprendí de una gran mujer, ¿sí? Que entre más hondo te avienten, de ahí mismo el Señor te va a sacar. Y más va a ser la gloria manifestada en tu vida por lo que el Señor está haciendo.
La cosa más importante de nuestra vida no son los topes o limitaciones que tengas, sino qué vas a hacer con ellos. Amén. ¿Qué es lo que va a hacer usted con sus limitaciones, mi hermano? ¿Qué va usted a hacer con sus topes? Se los dejo de tarea. Medítenlo, piénsenlo. Espero que hayan tomado las citas de Roboam, de Crónicas, Reyes, para que ustedes las estudien y vean esa gran diferencia en dos hombres, padre e hijo. Pero acuérdese, la sabiduría del padre no se hereda al hijo. Tiene que pedirla y buscarla al Señor para que Él sea el que se la dé. Amén, mis hermanos. Le damos gracias a Dios por esta clase. Hemos culminado nuestra cuarta clase. Y espero que usted entienda esto, y se lo voy a repetir otra vez. Es mejor un desierto cerca de Dios que todo un paraíso lejos de Él. Amén, mis amados. Gracias a Dios por esta clase. ¿Alguna pregunta que tengan, mis amados? ¿Quiere que le dé las citas que no anotó o si las anotó? Segunda de Crónicas, capítulo 10, versículo 3 al 11. Y vemos la diferencia con Salomón en Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 5 al 13. Pero a mí me gustaría que leyeran 2 capítulos de atrás, 2 capítulos enfrente, para que se den una idea de las grandezas que Dios puede hacer en nosotros cuando usted le cree. Amén, mis amados. Pónganse de pie, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por esta clase. Gracias a Dios porque Él nos habla a nuestras vidas, que nosotros dependamos absolutamente de Él, y que todas esas limitaciones que pueda haber en nuestra vida, mi hermano, sea el Señor el que nos dé ese empujoncito o que nos aviente el volteo de tierra para salir adelante. Amén, mis hermanos. La única recomendación para todo esto, mi hermano: busque y estudie de Dios y póngase en contacto con Él para que todas las cosas, todos esos misterios de su palabra se les sean revelados en el nombre de Jesús. Bendito Dios, te damos gracias primeramente, Señor, por estas grandes enseñanzas, por esta tu palabra, Señor, que nos la vamos a llevar en nuestro corazón, Señor, porque tu verdad nos hace libres. Que no queremos, Señor, más que salir adelante, Señor, de esas limitaciones, Señor. Queremos, Señor, de esos topes, Señor, que tú los remuevas y podamos subir, Señor, a ese nivel que tú quieres que nosotros estemos. Queremos ser buenos líderes, queremos ser buenos maestros, queremos ser buenos padres, queremos ser buenos jóvenes, que obedezcamos tus leyes y tus normas. Que Padre Santo, que así como tú, Señor, has dado y diste a Salomón sabiduría, nosotros te pedimos sabiduría celestial, Señor. Sé tú, Señor, el que nos llene de esa sabiduría y podamos nosotros, Señor, entender y comprender por medio de tu Santo Espíritu lo que tú quieres hablar en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, por esta clase y por todo lo que tú estás haciendo en la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Mis hermanos, nos vemos aquí dentro de 8 días. Le dejo lugar al pastor para que despida a su iglesia, mis hermanos. Gracias.